están? Hoy vamos a hablar acerca de la reforma y la contrarreforma. Empezamos. Bueno, chicos, a partir del siglo XVI surgieron corrientes que reclamaban la necesidad de adelantar reformas dentro de la Iglesia Católica. Consideraba que debía realizarse un retorno al cristianismo primitivo, adoptando un modelo de vida sencillo, así como a acabar con la acumulación de poder político y ganancias económicas en manos de los sacerdotes. También se asumía que los fieles podían interpretar libremente la Biblia y que esta debía ser traducida a las lenguas comunes. Esta reforma tomó su nombre de Martín Lutero, un clérigo alemán perteneciente a la orden de los agustinos, quien a partir de 1517 encabezó la corriente religiosa que buscaba acabar con la corrupción en la iglesia, retornar al cristianismo original y conseguir una mayor cercanía personal de los fieles con Dios. Martín Lutero cuestionó fuertemente la venta de indulgencias. Según Lutero, Dios perdonaba de forma incondicional a quienes tuvieran fe en él, y la salvación no dependía del pago por indulgencias o la realización de obras de caridad, sino de la gracia concedida por Dios a quienes creyeran en él. Con base en estos principios, Lutero redactó 95 tesis en contra de la venta de indulgencias y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Posteriormente, numerosas copias de las tesis fueron impresas y distribuidas en gran parte de la actual Alemania y otros lugares de Europa. Por su parte, el Papa afirmó que las ideas de Lutero eran heréticas y debía retratarse de ellas. Lutero cuestionó la autoridad del Papa como opuesta a las Sagradas Escrituras. También criticó la validez de la doctrina católica, pues no tenía bases en el Evangelio. De acuerdo con él, solo las Sagradas Escrituras tenían validez como fuente de doctrina. Aunque el Papa excomulgó a Lutero en 1521, este encontró gran acogida entre la nobleza y la burguesía y el pueblo, que deseaba liberarse de la incómoda intervención papal en su territorio. Entonces se llevaron a cabo diferentes debates entre enviados del Papa y seguidores de Lutero, promovidos por el emperador Carlos V, al fin de reconciliar a ambos bandos. Esto fue imposible, pues Lutero se negó a aceptar que las obras conducían a la salvación, y porque consideraba que solo el bautismo y la Eucaristía eran sacramentos válidos, eran los únicos que se mencionaban en los evangelios. En consecuencia, surgieron iglesias reformadas que se caracterizaban por permitir el matrimonio de los sacerdotes y rechazar el culto a la Virgen María de los santos. Lutero consideraba que las Sagradas Escrituras solo establecían la adoración a Dios. Por su parte, Lutero tradujo la Biblia al alemán, ya que consideraba que cada creyente debía acercarse a Dios. Posteriormente, los nobles luteranos organizaron la Liga Esmalcada y enfrentaron al emperador en varias guerras, tras las cuales se pactó la paz de Augsburgo, mediante la cual el emperador Carlos V se comprometió a respetar la práctica del luteranismo en los territorios donde su gobernante practicará esta fe. Bueno, chicos, a raíz de la difusión del luteranismo, surgieron diferentes iglesias reformadas en Suiza, principalmente en el cantón de Zurich, lideradas por Ulrico Zwinglio. Después de la muerte de Zwinglio en batalla en 1531, el liderazgo de las iglesias reformadas suizas fue asumido por Juan Calvino. Aunque Zwinglio y Calvino aceptaron muchas de las ideas de Lutero, principalmente su oposición a la autoridad del Papa, también mantuvieron importantes diferencias con él. Por ejemplo, Zwinglio señalaba que en el sacramento de la Eucaristía no ocurría realmente la presencia de Dios. Por su parte, Calvino argumentaba que una vez alcanzada la fe en Dios, cada creyente cumplía el destino de la salvación que Cristo había prometido en la cruz, y a quienes creyeran en él. A esto se le conoce como la creencia en la predestinación. Como solamente los que han aceptado la fe en Dios cumplen en el destino de la salvación, la predestinación solo le corresponde a ellos. Debido a esto, para salvarse los creyentes debían llevar a cabo permanente una vida piadosa, austera y honrada, y así asegurar que estaban destinados a salvarse. Por tal motivo, los calvinistas ponían énfasis en que la rectitud y la pureza eran más importantes que las obras o la fe, ya que era una condición propia de las personas predestinadas. Así, el creyente daba testimonio de su salvación mediante el trabajo honrado y el ahorro y la prosperidad. El calvinismo se extendió en Suiza
Francia y Holanda, algunos de los primeros colonos europeos. De Norteamérica también fueron calvinistas. La iglesia anglicana tuvo su origen en la disputa entre el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y el Papa. La causa de esta disputa fue la petición de divorcio por parte de Enrique VIII al Papa, cual se fundamentaba en que su esposa Catalina de Aragón no le había dado un heredero. Sin embargo, el Papa se opuso al anhelo del monarca inglés, quien lo asumió como una decisión injusta. Esa situación condujo a que, aprovechando su condición de rey, Enrique VIII se proclamara jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y desde esta posición declaró su divorcio. Posteriormente, el Parlamento proclamó el Acta de Soberanía, que ratificaba la supremacía del rey sobre la Iglesia de Inglaterra. En los años posteriores, Enrique VIII asumió la potestad de nombrar y destituir los obispos. Luego de la muerte de Enrique VIII, comenzó un periodo de persecución a los anglicanos por parte de la reina católica María Tudor, hija de Catalina. Sin embargo, tras su fallecimiento, accedió al trono Isabel I, quien se oponía al catolicismo. Bajo su gobierno se impulsó definitivamente el anglicanismo en Inglaterra. El auge de la reforma y los fenómenos como la magia, la brujería, condujeron al surgimiento de nuevas órdenes religiosas y la búsqueda de una renovación que ayudara a la Iglesia a superar la situación de ruptura y a restaurar la unidad del catolicismo. A este proceso se le conoce como la Contrarreforma. Con la idea de reunificar a los católicos, el Papa Pablo III convocó al Concilio de Trento en 1545. Las reuniones se prolongaron hasta 1563 y condujeron a cambios que reforzaban la disciplina y el orden dentro de la Iglesia. Así se pretendía acabar con la corrupción y la inmoralidad que habían conducido a la reforma. A reforzar la moral de los clérigos, se enfatizó en la formación de los sacerdotes en seminarios, el conocimiento de la doctrina católica. Además, para afianzar el conocimiento de la doctrina entre los fieles y evitar las herejías, se autorizó la elaboración de una versión oficial del catecismo. La enseñanza pasó a ser obligatoria. Para luchar contra la prédica de los reformadores y la expansión de la brujería, se creó el Santo Oficio. Se podía realizar juicios y emitir condenas. En 1543, Pablo III autorizó la formación de la Compañía de Jesús, jesuitas, como se les conoce, llevaron el catolicismo a África, Asia y América, y estableció una red de centros educativos. Se caracterizan por su disciplina y su voto de obediencia al Papa. La Compañía de Jesús también se destacó en el debate filosófico y científico, lo que le permitió afianzar su defensa racional en la doctrina católica. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Fuerte abrazo.